¿Qué hay, mi queridísimo ser del otro lado de la pantalla? Mi nombre es Gregory Vicent y el día de hoy vamos a comenzar un proyecto en el cual vamos a estar utilizando Fast API para desarrollar un login para poder introducir nuestro usuario y contraseña y así ingresar a una aplicación. Además de esto, también tendremos un formulario para introducir a nuevos usuarios y de esta manera también poder ingresar a la aplicación con sus credenciales pertinentes. Este proyecto nos va a ayudar a tener una idea de cómo se hace todo este proceso de login dentro de una aplicación y sobre todo a cómo manejar formularios y los datos que estos nos proveen. Todo esto alrededor del framework de Fast API. Y antes de comenzar con este proyecto, te recuerdo que ayudas mucho al canal si das like, te suscribes y aquí abajo en los comentarios dejas alguna idea de algún nuevo proyecto que quieras que realicemos aquí en el canal, o si quieres que probemos alguna nueva tecnología, también lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios y con mucho gusto lo estaré considerando para un futuro video. Por ejemplo, este video se lo estaré dedicando a Abraham Espinosa, quien me pidió precisamente realizar este proyecto en uno de los videos anteriores. Así que, hermano, este video va para ti. Y muy bien, comencemos de una vez con este proyecto. Primero que nada, vamos a iniciar creando nuestra carpeta en donde va a vivir nuestro proyecto. Yo le voy a poner Fast API Form. Ok. Después de esto, voy a introducirme en mi terminal y desde aquí voy a ingresar a nuestra aplicación. Voy a ir a cd escritorio, Fast API Form. Evidentemente, ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran a su proyecto, es decir, a la carpeta en donde va a vivir su proyecto, pero en este caso yo le estoy poniendo este nombre porque me parece adecuado. Ahora, tenemos que inicializar nuestro proyecto y lo vamos a inicializar utilizando las buenas prácticas de la programación en Python. Y en sí también se podría decir que son buenas prácticas para programar en casi cualquier lenguaje. Así que vamos a iniciar creando un entorno virtual. Un entorno virtual básicamente nos va a permitir poder descargar las dependencias de Python únicamente para este proyecto que vamos a estar trabajando. De esta manera las versiones de cada uno de los módulos que vayamos a estar instalando no van a verse en conflicto con otros módulos que podamos tener dentro de nuestro computador. Así que, ¿cómo hacemos esto de inicializar un entorno virtual dentro de Python? Pues hay varias maneras, pero una de las más sencillas es utilizando Python 3-m y le indicamos que vamos a estar utilizando el módulo BEMP y vamos a indicarle el nombre como queremos que se llame nuestro entorno virtual. Yo voy a llamarlo BEMP de la misma manera que como se llama el módulo. Esto es una buena práctica y una convención que se hace a la hora de crear entornos virtuales dentro de Python utilizando este módulo. Esperamos a que se genere y ahí vemos que se generó. Ahora vamos a introducirnos dentro de nuestro entorno utilizando el comando source vent vim activate. Vamos a ampliar esto y vamos a ver que ahora tenemos aquí el nombre de nuestro proyecto, Fast API Form. Eso quiere decir que ya estamos dentro de nuestro entorno virtual. Voy a abrir Visual Studio Code dentro de mi proyecto. Ustedes pueden utilizar el editor de código que mejor les parezca, pero pues a mí me gusta bastante Visual Studio Code. Aquí tengo mi Visual Studio Code ya dentro de mi proyecto y aquí pueden ver que está la carpeta BEMP. Esto se generó cuando corrimos el comando para encender nuestro entorno virtual, o mejor dicho, para generar nuestro entorno virtual. Aquí adentro van a ver que hay un conjunto de archivos y carpetas, pero eso no tenemos que meternos con ello. Ya solamente eso se utiliza para generar nuestro entorno virtual y para hacerlo correr. Otra cosa más que hay que tener en consideración es que este comando source vem vim activate, primero que nada entramos desde BEMP, porque así fue como denominamos a nuestra carpeta. Si tú llamaste a tu entorno virtual de otra manera, como MyEntorno Virtual, entonces esta carpeta va a tener otro nombre. Y ese es el nombre que tienes que colocar aquí al inicio. Posteriormente, ya todo lo demás sí es igual, vim activate. Pero este comando, para activar tu entorno virtual, no va a funcionar si tú utilizas un sistema operativo Windows. El comando python-m vem sí que va a funcionar y te va a generar tu entorno virtual, pero no lo vas a poder activar con este comando. Para activar tu entorno virtual, si utilizas Windows, vamos a ir a la documentación de Python, python-vem, esperamos a que cargue, vamos a ir hasta este enlace, y vamos a ver que aquí nos aparece el comando que utilizamos para generar nuestro entorno virtual, y aquí las dos formas que tenemos para iniciar nuestro entorno virtual. Si eres usuario de Windows, pues tienes que utilizar este comando que vemos aquí. Si eres usuario de un sistema basado en Unix, como podría ser Linux o Mac, pues utilizas este comando que está aquí. Una vez aclarado eso, continuamos con la inicialización de nuestro proyecto. Ahora, vamos a iniciar Git. Una vez iniciado Git, vamos a crear un git ignore. Git ignore. Esto va a hacer que Git deje de traquear ciertos archivos que nosotros le vamos a estar diciendo. En este caso, no quiero que me esté traqueando
vemp, porque esa es la carpeta de nuestro entorno virtual y no queremos que en un futuro, cuando subamos esto, por ejemplo, a un repositorio, se suba también la carpeta vemp, porque no nos interesa para nuestro proyecto, solamente para el desarrollo en sí del mismo. Otro archivo más que no vamos a querer es el piso py caché, que se va a estar generando cuando comencemos a utilizar nuestros propios módulos. Y fuera de eso, pues dentro de nuestro proyecto ya podemos comenzar a lo que viene a ser la instalación de nuestras dependencias. Vamos a instalar aquellas dependencias que vamos a estar utilizando dentro de nuestro proyecto. Vamos a iniciar instalando las más básicas para trabajar con FastAPI. FastAPI, Ubicorn y AutoPep 8. Posteriormente vamos a necesitar instalar otras dependencias más, pero en este caso vamos a irlas mencionando poco a poco para saber qué hace cada una de ellas. Primero que nada, FastAPI pues es el framework de FastAPI y viene con todo lo que necesitamos para trabajar con FastAPI. Ubicorn es un servidor web que nos va a permitir correr nuestras aplicaciones de FastAPI y AutoPep 8 nos permite formatear el código que estábamos escribiendo con Python. Una vez instalados estos módulos, vamos a hacer pip freeze requirements. Pip freeze requirements. Esto nos va a generar un archivo txt con la versión y el nombre de todas las dependencias que estamos instalando. Esto nos va a ayudar en un futuro para quien quiera bajarse nuestro proyecto y quiera inicializarlo, pues puede ya instalar todas estas dependencias para que el proyecto evidentemente funcione. Ok, una vez hecho todo esto ya tenemos inicializado nuestro proyecto de una forma profesional y de una forma aplicando buenas prácticas. Pero ¿qué sigue? Ahora vamos a comenzar inicializando nuestra aplicación con FastAPI. Para hacer esto vamos a comenzar con un archivo main, que va a ser nuestro archivo principal en donde va a vivir nuestra aplicación. Y antes de comenzar es importante recordar lo siguiente, fíjense, si yo utilizo aquí un from fast, ven que no me autocompleta el API. Esto es porque Python no está utilizando la versión de Python en donde yo instalé todas las dependencias con FastAPI. Para yo indicarle a Visual Studio Code que utilice el Python que yo tengo dentro de mi entorno virtual y no el de mi computador, tengo que ir hasta esta sección que ven aquí abajo, en donde dice la versión que estoy utilizando de Python, y lo cambio por la que dice vemp, que es la de mi entorno virtual dentro de este proyecto. Una vez hecho este cambio, ahora borramos aquí y ponemos from fast y me lo autocompleta. Import FastAPI. Una vez llamamos al módulo de FastAPI, vamos a instanciar la clase. Esto lo hacemos con app, creando una variable, y vamos a decir que se instancia la clase FastAPI. Hecho esto, generamos un decorador con app y vamos a decir que se ejecute mediante el método get. Y esta va a ser la ruta por la cual se va a estar ejecutando la siguiente función. Voy a llamar a esta función root porque va a ser la función que se va a ejecutar cuando vayamos a la dirección raíz de nuestra aplicación y que nos retorne con un return un hi, I am FastAPI. Guardamos y vemos qué hicimos aquí. Primero, importamos a la clase en esta primera línea. Segundo, instanciamos la clase dentro de la variable app. Y así generamos el objeto. Creamos un decorador en Python. Este decorador se le pasa por parámetro esta función que está aquí y le decimos que se ejecute esta función cuando viajemos a esta dirección de URL dentro de nuestra aplicación, es decir, a la raíz de nuestra aplicación. Muy importante, esto es un decorador, es decir, es una función que recibe por parámetro otra función, en este caso esta función de aquí abajo, y retorna una tercera función que va a ser la ejecución de nuestra ruta. Para que esto funcione, es muy importante que esto esté justo debajo, la función que va a estarse ejecutando esté justo debajo del decorador. Si hacemos esto, no va a funcionar, así que tengan en cuenta eso. Guardamos y vamos a ir hasta nuestra terminal. En nuestra terminal vamos a ejecutar ubicorn main app reload, que hace este comando. Ubicorn, como le dije, es el servidor web que corre a FastAPI, es decir, va a estar corriendo nuestra aplicación de FastAPI. Este primer main que vemos aquí hace referencia al nombre de nuestro archivo. Este app hace referencia a la instancia en donde pues instanciamos a FastAPI, el objeto en donde instanciamos a FastAPI. Y la bandera --reload lo que hace es que nuestro servidor web esté escuchando a cada cambio que nosotros vayamos haciendo dentro de nuestra aplicación.
esta bandera no debe ser colocada cuando vayamos a subir un proyecto de FastAPI ya a producción. Esto es únicamente para el desarrollo. Una vez dicho esto, ejecutamos. Veamos qué pasa. Vemos que se está ejecutando en el puerto 8000. Eso es el puerto por defecto por el cual vamos a estar utilizando nuestra aplicación de FastAPI. Vamos a ir a localhost 8000. Ya podemos cerrar esta ventana que está aquí. Y vemos que nos retorna nuestro Hi, I am FastAPI. Perfecto, ya estamos corriendo nuestra aplicación de FastAPI. Ahora, una vez que nos damos un fuerte aplauso por nuestro gran trabajo generando nuestra primera aplicación en FastAPI, vamos a continuar creando una carpeta en donde van a vivir los views. ¿Qué son los views? Miren, nosotros no queremos estar retornando constantemente solamente texto plano, aquí, como lo estamos haciendo aquí. Nosotros queremos utilizar un sistema gestor de plantillas o un motor de plantillas para que nos ayude a generar nuestro HTML. Un sistema gestor de plantillas básicamente es un HTML enriquecido en el cual podemos modularizar ciertas secciones de nuestro HTML. Entonces, de esta manera, las partes que más se repitan dentro de una plantilla de HTML, pues no tenemos que estarla repitiendo constantemente, y de esta forma, si queremos hacer un cambio dentro de esas secciones que se repiten muchas veces, no hay que cambiarlo en cada uno de los archivos, sino en un único archivo. Pero ¿cómo funciona esto? Vamos a verlo a continuación. Primero que nada, vamos a llamar desde FastAPI.templating y vamos a importar a Jinja. Jinja 2. Jinja 2 es el sistema gestor de plantillas que vamos a estar utilizando en Python dentro de FastAPI. También vamos a necesitar un request y posteriormente vamos a necesitar un response. También vamos a estar necesitando un from desde FastAPI.response. Importamos HTML response. Una vez importados estos módulos, guardamos. Vamos a ir hasta nuestro servidor. Vamos a apagarlo un segundo y hacemos pip install Jinja 2. De esta manera estamos instalando el sistema gestor de plantillas o el motor de plantillas de Jinja 2. Vamos a hacer un pip freeze requirements para que también se esté tomando en cuenta el módulo de Jinja 2 dentro de nuestro archivo de requirements. Aquí podemos ver en aquí Jinja 2 en la versión 3.1.2. Perfecto. ¿Qué sigue a continuación? Pues vamos a necesitar crear un template. Template va a ser igual a Jinja 2 template y hay que pasarle aquí un directory y vamos a decirle en dónde se van a estar guardando nuestras plantillas de Jinja. Nosotros ya dijimos que las vamos a estar guardando dentro del archivo de views que creamos aquí. Así, esto es lo que le está diciendo al motor de plantillas de Jinja, que todas las plantillas de Jinja deben ser buscados a partir del archivo views. A continuación, para correr nuestras plantillas, voy a borrar este return y bueno, en realidad solo tendría que borrar hasta el return, pero está bien. Vamos a retornar template.templateResponse y vamos a indicarle qué plantilla queremos responder, con qué plantilla queremos responder. Vamos a decir que nos responda con la plantilla llamada index.html. Así se va a llamar la plantilla que va a vivir o que se va a retornar cuando viajemos a la raíz de nuestro proyecto. Este método también necesita otro parámetro más, un diccionario de Python. Aquí hay que pasarle un objeto request con el valor de request. En nuestra función vamos a estarle pasando un request con el valor del request. Esto es necesario para todas las plantillas de Jinja que estemos utilizando. Nos lo pide FastAPI y lo pueden ver dentro de su documentación. Otra cuestión más es que si ustedes quieren saber más de Jinja, porque no vamos a estarlo viendo demasiado en este video, solamente voy a estar enseñando por encima su funcionalidad para que entiendan cómo estamos trabajando con los formularios, pero si quieren saber a fondo cómo funciona Jinja, pueden ir a su documentación buscando Jinja 2 y el primer resultado que aparece es su documentación. Es bastante fácil de leer y es un sistema gestor de plantillas bastante sencillo. Muy bien, una vez dicho esto, continuamos. Yo hice un poco de trampa, ya que yo ya tengo preparado mi template de Jinja. Yo lo voy a dejar aquí para que lo puedan ver y lo puedan copiar, pero no me voy a poner a escribir cada uno de estos templates porque nos va a tomar bastante más rato de lo que me gustaría y este video se puede alargar mucho. Y este es un proyecto que sí requiere varios pasos, así que nos podemos tardar mucho. Eso sí, se los dejo quieto y yo voy explicando cada cosa que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, en este caso, esto pueden ver que es un HTML de toda la vida con algunas cositas extra. Esto es algo de sintaxis que utiliza Jinja para modularizar ciertas secciones de nuestro HTML. Y aquí básicamente lo que tenemos es el formulario
con el cual nuestros usuarios van a estar introduciendo sus datos para poder ingresar en su cuenta. Pero este formulario todavía no va a funcionar bien porque aquí, como pueden ver, en esta parte de aquí estamos extendiendo la plantilla de Jinja desde un archivo que se llama components.layout.html y eso no lo tenemos. Así que yo acabo de copiar otra vez esa carpeta, la pego aquí y vemos que ahora tenemos nuestro header.html y layout.html. Voy a introducirme dentro del layout para que puedan ver qué es lo que hay dentro de mi layout.html. Este sería el esqueleto de todas nuestras plantillas de Jinja. Y me bajo un poquito más, así pueden copiar todo lo que necesiten y poder revisar bien esto. Y dentro de header, esto sería el código que está dentro del header. Muy bien, espero que lo hayan podido copiar y que lo hayan podido analizar bien. De todas maneras, vamos a echarle una revisada en un rato. Pero lo que nos interesa, vamos a ir ahora hasta main. Y desde aquí vamos a guardar, vamos a encender una vez más con Ubicore nuestro servidor web. Vemos que aquí hay un pequeño problema, pero esto tiende a pasar porque hay que salirse, source, hay que desactivar nuestro entorno virtual, activate. De esta manera nos salimos de nuestro entorno virtual utilizando deactivate y nos volvemos a introducir source bin bin activate. Y volvemos a correr ubicorn add reload. Esperamos y vemos que ya se está ejecutando correctamente. Vamos a volver a correr nuestra aplicación y vemos que en efecto tenemos un formulario muy sencillito. Esto ya tiene algunos estilos, como pueden ver. Pero esto es por Bootstrap. Yo estoy utilizando aquí en el header, o no en el header, en el layout, esta línea de código que está aquí, de link, básicamente está utilizando Bootstrap. Entonces, esta línea es importante que la coloquen si quieren que todo se vea tal cual como estamos viendo en nuestro proyecto. Igualmente, estas dos líneas que están aquí, o estos dos scripts que están aquí, son los que utiliza Bootstrap para poder trabajar. Así que es importante que los coloquen. De todas maneras, en la descripción de este video van a poder encontrar un link hacia el repositorio en donde vive este proyecto. Y así van a podérselo bajar y verlo ya con más calma. Pero lo que realmente nos interesa a nosotros es toda la parte del manejo de la lógica con Python en el backend. Por eso mismo no estamos trabajando tanto a detalle lo que es las plantillas. Pero muy bien, ya tenemos estos dos. ¿Qué sigue? También queremos tener el formulario con el cual vamos a poder introducir nuevos usuarios. Y aquí, dentro de View, lo voy a pegar. Aquí tenemos este formulario que nos va a permitir crear nuevos usuarios. Aquí les dejo la imagen para que puedan copiarlo. Bajo un poco más. Y bajo otro poco más. Este formulario sí lo vamos a estar analizando más a detalle a continuación. Porque aquí sí tenemos que ver algunas cosas importantes que FastAPI y que en sí el manejo de formularios nos va a estar requiriendo. Es decir, hay que prestarle atención a algunos pequeños detalles dentro de este formulario. Y ya por último, también necesitamos pegar, paste, este último template de Jinja. Este básicamente va a ser lo que nos va a aparecer, la pantalla que debería aparecer cuando nos introduzcamos con un usuario. Lo único que hace esto es crear una pequeña carta, podría decirse de esa manera, una tarjeta con los datos del usuario que se introdujo dentro de la aplicación. Es decir, va a buscar dentro de la base de datos que nosotros vamos a estar generando en un rato y va a estar mostrándonos sus datos como su primer nombre, su segundo nombre, su apellido, su país de origen y su nombre de usuario por acá arriba. Muy bien, con esto ya tenemos el manejo de los templates realizado. Vamos a ir ahora hasta nuestro main y vamos a generar las siguientes secciones. Vamos a necesitar también un app.get sign, aquí sig up def sig nup. Va a ser necesario que se le pase el request y nos va a retornar de la misma manera un template response y vamos a utilizar la plantilla de signup.html con el mismo request y por último un app.get user para la última plantilla. Ok,
request. Ok, me faltaron los dos puntos por acá, pero listo. Y vamos a retornar de la misma manera un template.template.response, y esta vez con nuestro user.html. Por último, vamos a pasarle un request, request. Sin embargo, este ya debería verse. La ruta de Signup ya debería poderse ver, pero la de user todavía no. Esto es porque todavía nos va a faltar un siguiente parámetro que va a ser el data user. Data user. Y vamos a ponerlo por acá. Data user. Data user. Pero de momento, pese a que necesita esto, todavía no lo vamos a estar colocando. Así que por ahora simplemente vamos a fijarnos en las dos primeras rutas. Esto es así porque nosotros necesitamos hacer una gestión, o mejor dicho, hacer una llamada a nuestra base de datos para traer ciertos datos que van a aparecer dentro de nuestro template de Jinja. Pero estos datos todavía no los tenemos porque ni siquiera hemos creado todavía la base de datos. Así que primero vamos a ir a chequear que el request esté funcionando bien en la ruta de Signup. Vamos a ir hasta esa ruta y vemos que no fue encontrado. Creo que no guardé. Vamos a guardar. Recargamos. Y ahora podemos ver que nuestro formulario se está ejecutando correctamente. Aquí están todos los datos que necesitamos ingresar para generar un nuevo usuario. El first name, el last name, el username, el country y el password. Con esto ya tenemos nuestras plantillas creadas. Ahora, vamos a comenzar con la gestión de la base de datos. La gestión de la base de datos va a componerse de varios pasos. Primero que nada, ¿qué base de datos vamos a estar utilizando? Para este proyecto en particular vamos a estar utilizando una base de datos SQLite 3, es decir, SQLite 3. ¿Por qué? Pues principalmente porque es una base de datos que ya viene con Python, entonces pues no hay que instalar mucho más. Y es realmente sencilla de utilizar dentro de este tipo de proyectos. Sin embargo, no es muy adecuada para utilizarse en proyectos realmente grandes donde van a estar habiendo bastantes consultas a una base de datos. Esto es así porque por defecto SQLite solamente permite una sola conexión a la base de datos a la vez. Es decir, si se hacen más de estas, se va a bloquear la base de datos y se va a aparecer un error. Para un entorno de producción real, lo mejor sería utilizar una base de datos como PostgreSQL, como Oracle o como podría ser MySQL. Pero para tocar una tecnología extra diferente de lo que hemos hecho últimamente, pues vamos a utilizar esta base de datos que también es muy fácil de utilizar. Una cuestión más que se me olvidó antes de iniciar es que como estamos retornando templates, lo mejor sería colocar aquí, para que FastAPI pueda reconocerlo de una mejor manera, un response class HTML response. Eso quiere decir que estamos respondiendo con HTML en cada una de estas rutas. Ok, una vez hecho esto, vamos a comenzar con el trabajo de nuestra base de datos. Yo voy a dividir mi terminal. Tengo que volver a introducirme dentro de la carpeta, dentro de mi entorno virtual aquí. Y voy a trabajar con SQLite 3. Voy a decir que genere una base de datos llamada users.db. Aquí vamos a comenzar con el lenguaje SQL. Si tú no sabes realmente lo que es el lenguaje SQL, pues básicamente es un lenguaje de consulta a base de datos. Este lenguaje no es para nada complicado, básicamente son sentencias para uno poder interactuar con una base de datos, pero sí requiere un poquito de estudio. De todas maneras, las consultas que vamos a estar haciendo hoy son realmente sencillas y no son tan complicadas de entenderse. Primero que nada vamos a ver qué bases de datos tenemos. Database. Y me equivoqué, puse databases. Databases. Podemos ver que tenemos una base de datos llamado users. Que quede claro, este punto databases o database no es lenguaje SQL todavía, si se lo están preguntando. Este simplemente es la forma en cómo SQLite nos permite interactuar dentro de su base de datos. Lo siguiente sí va a crear una primera tabla dentro de nuestra base de datos users. Si colocamos create table users, que quede muy claro, este users es el nombre que nosotros le estamos dando a la tabla. Aquí arriba podemos ver que el nombre de nuestra base de datos es users también, pero es independiente. Este nombre no tiene por qué ser este mismo, ya que este es el nombre de nuestra base de datos y este es el nombre de nuestra tabla. Pero como vamos a estar guardando aquí también a los usuarios, pues me parece un buen nombre. Create table users values
o no, aquí no hay que poner values, perdón. Aquí directamente vamos a pasar los campos dentro de la tabla. Vamos a tener un campo ID, que va a ser de tipo text, y queremos que sea not null, coma. Vamos a querer también un campo llamado first name, que va a ser de tipo text, también not null. Otro que sea last name, text not null. Vamos a querer un username, text not null. Vamos a querer también uno que sea country, para el país, que sea de tipo text not null. Y por último vamos a querer también un campo password user, que va a ser de tipo text not null. Ponemos un punto y coma al final, importante, y ejecutamos. Y de esta manera ya habremos creado nuestras tablas. Si ponemos punto tables, vamos a ver que hay una tabla llamada users. Ok, perfecto. Con esto ya tenemos nuestra tabla creada dentro de nuestra base de datos SQL. Ahora, podemos ver que aquí se genera un archivo users.db. Esto es así porque de esta manera funciona la base de datos de SQLite. Se transforman en archivos dentro de nuestro mismo proyecto. Ahora, ¿cómo hacemos para poder utilizar esta base de datos y gestionarla desde el código de Python? Pues vamos a crear una nueva carpeta, la cual vamos a llamar Model. Dentro de Model, vamos a crear primero que nada un archivo llamado init py. Esto básicamente indica que esta carpeta debe ser tratada como un módulo dentro de Python. Y vamos a crear un handle.db o un handle piso db.py. Esta clase nos va a permitir controlar nuestra base de datos. Vamos a crear o vamos a importar a SQLite 3. Una vez importada, vamos a crear nuestra clase que vamos a llamar handledb. handledb. Vamos a iniciar con un constructor. Los constructores dentro de Python se hacen de esta manera. Hay que pasarle como parámetro self. Y de esta manera creamos un constructor dentro de Python. Aquí adentro vamos a crear un par de atributos. Piso corn. De esta manera estamos diciendo que este atributo va a ser de tipo privado y va a ser igual a SQLite3.connection o connect. Vamos a crear otro atributo más que va a ser un cursor y va a ser el self.corn, o no sería corn, sería con. Y cambiamos esto. Punto. Y claro, esto no me autocompleta porque aquí arriba faltó poner a cuál base de datos se va a estar conectando. Y nosotros ya tenemos nuestra base de datos llamada users.db. Este users.db es este mismo users.db que tenemos aquí. Una vez hecho esto, vamos a pedir un cursor. Generamos un cursor y esto es lo que va a ocurrir cada vez que se instancie esta clase dentro del constructor. Pero también vamos a necesitar un destructor. Eso se hace con del self y vamos a decir que self.con.close. De esta manera, cada vez que se instancie esta clase, cuando se termine de utilizar, pues se va a cerrar la conexión a nuestra base de datos. Vamos a necesitar algunos otros métodos dentro de nuestra clase para manejar nuestra base de datos. Primero vamos a crear un getAll. Este getAll básicamente lo que va a hacer es darnos a todos nuestros usuarios. Self. Y aquí lo que vamos a hacer es volver a llamar a nuestro cursor .execute. Y aquí vamos a decirle qué sentencia SQL queremos que se ejecute. Vamos a querer un select. El asterisco es un comodín que indica que queremos que se llamen a todos los campos de nuestra tabla. ¿Y a cuál tabla queremos llamar? Queremos llamar a la tabla users. Esto vamos a estarlo guardando dentro de una variable llamada data. Y nuestro método va a retornar
con un return data.fetchAll. Esto nos va a estar retornando un arreglo con todas las filas que hayan coincidido con nuestra sentencia SQL. Pero también queremos filtrar, así que vamos a utilizar otro método para obtener un getOnly. Con getOnly vamos a pedir un solo registro de nuestra base de datos. Vamos a utilizar de nuevo el data self.cur y ejecutamos execute select asterisco from users. Pero esta vez vamos a estar filtrando con un where donde username, porque vamos a estar queriendo filtrar por el username, sea igual a un parámetro que nosotros le vamos a estar pasando. Entonces formateamos este texto con el parámetro que va a estar siendo pasado por aquí, data user. Y aquí vamos a poner data user. Y de la misma manera retornamos con un return data.fetch, pero esta vez vamos a querer al fetch once. Es decir, vamos a querer solamente que nos devuelva un solo registro. No vamos a querer un montón de registros porque estamos filtrando por un único individuo. Y por último vamos a necesitar un método que nos permita crear nuevos usuarios. Con def, y vamos a llamar a este insert. Self. Y aquí únicamente vamos a pedirle un self.cur.execute y vamos a indicarle con un insert into dentro de users values, y esta es la instrucción SQL para introducir nuevos registros dentro de nuestra tabla. Aquí vamos a pasarle los datos que vamos a necesitar para introducir ese nuevo registro dentro de la tabla. Y de la misma manera vamos a formatear. Es importante recordar que cada uno de los valores que nosotros habíamos colocado son de tipo texto. Por ende, es necesario que estén siendo rodeados por comillas simples. Son unos 6 datos, así que hay que introducir los 6 datos. Vamos por el 4, 5, por último 6. Y de la misma forma vamos a formatear con un format los datos que van a ser pasados. Sin embargo, como pueden ver, aquí hay unos 6 datos que tienen que pasarse. Yo podría comenzar por aquí, comenzando a pasar por parámetros un ID, un first name, un last name y así sucesivamente. Pero tenemos 6 parámetros, o sea, tenemos 6 datos, tendrían que ser 6 parámetros. Y entre más parámetros tenga una función o un método, se podría considerar que no estamos utilizando buenas prácticas dentro del código. Si queremos pasar un montón de parámetros y necesitamos una lista de ciertos datos, podemos utilizar otra estructura de datos que nos provee Python o el lenguaje de programación que se esté utilizando. En este caso yo voy a estar utilizando una lista de objetos de Python o un diccionario. Así que de la misma manera voy a llamar a data user. Cada uno de estos data user va a ser una lista. O mejor dicho, estos van a ser los objetos dentro de la lista de data user. Así que voy a pasarle data user ID, data user first name, data user last name, data user username y vamos a poner aquí el country, el país, y finalmente el password user. Ok, ¿qué estamos haciendo aquí entonces? Nosotros vamos a recibir por parámetro una lista de Python, un diccionario. Ese diccionario va a tener los siguientes atributos. Va a tener el atributo ID, el atributo first name, el atributo last name, el atributo username, el atributo country y el atributo password user.
Y en orden, o sea, este atributo va a estar en esta posición. Vamos a comenzar a formatear nuestra petición o solicitud SQL. Así que cada uno de estos datos que están aquí van a ser pasados por cada uno de estos corchetes que vemos aquí. Finalmente, esto hay que confirmarlo. Vamos a hacer un self.con.commit para confirmar la ejecución de esta petición a nuestra base de datos. Guardamos y ahora vamos a hacer algunas pruebas. Vamos a poner db igual a la clase que acabamos de crear, handle, db, y lo primero que vamos a hacer es introducir un nuevo usuario. Vamos a llamar a db.insert y sabemos que hay que pasarle un objeto con los siguientes datos. Así que vamos a primero generar aquí a nuestro diccionario de Python. Data será igual a un diccionario de Python que va a tener un ID 1. Va a tener también un first name que va a ser Gregory. También vamos a tener un last name que va a ser Vicent. Vamos a tener también un username que va a ser Greivik. Vamos a tener también un country que va a ser B de Venezuela. Y finalmente vamos a tener el password, que va a ser password user, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ya tenemos nuestro objeto o nuestro diccionario de Python. Vamos a pasarlo por aquí como data. Guardamos. Y también queremos que posteriormente nos devuelva un print con db.getAll. Guardamos. Ejecutamos. Y vemos que tenemos un pequeño error. Ese pequeño error first debe ser porque me equivoqué. Aquí puse first name. Por eso no me lo reconoce. First name. Guardamos, volvemos a ejecutar. Y vemos que en efecto nos devuelve un arreglo, una tupla dentro de él. Esta tupla tiene los datos de nuestro usuario Gregory. Vamos a ir rápidamente a nuestra base de datos. Voy a poner select asterisco from user. Y como podemos ver, ya tenemos el registro de este usuario. Perfecto. Ya sabemos que está funcionando. Ahora voy a borrar esto que está aquí, porque no quiero que se vuelva a introducir un nuevo usuario con los mismos datos. Y esta vez voy a llamar esa getOnly. Y voy a decir que se pase el nombre de usuario, Greivik. Guardamos, ejecutamos y vemos que hay un pequeño error. Ok, ya veo dónde está el error. Eso es porque aquí me pasó lo de las comillas. Tenemos que encerrar este corchete entre comillas porque el parámetro que se le va a estar pasando es de tipo texto. Guardamos y ejecutamos una vez más. Y vemos que ahora nos devuelve ya no un arreglo, sino directamente la tupla. Esa es la diferencia entre fetch all y fetch only. Nos va a estar devolviendo, si es fetch all, un arreglo con varias tuplas, que cada una de esas tuplas va a ser un registro dentro de la base de datos. El get only nos va a estar devolviendo solamente la tupla, ya que solamente va a ser un único registro. Con esto ya creamos nuestra clase users, o mejor dicho, nuestra clase que nos va a estar gestionando todas las peticiones que necesitamos para este proyecto dentro de nuestra base de datos. Sin embargo, aquí hay algunos problemas. Miremos nuestra base de datos una vez más. Vemos que los datos, primero que nada, este 1 lo tuve que introducir yo. Eso no es correcto, ya que esto se debería estar autogestionando. Segundo, fuera del ID, el password debería estar encriptado. Es muy importante que en sus proyectos, cuando estén trabajando con bases de datos, no estén gestionando las bases de datos y sobre todo los passwords
en texto plano. Esto inclusive es penado por la ley en varios países. Uno, como un desarrollador backend o como un gestor de base de datos, tendría que estar encriptando este dato dentro de nuestra aplicación, no guardar los passwords en texto plano. Pero estos dos pequeños aspectos del registro de nuestro usuario ya no lo vamos a estar gestionando aquí. Esta clase únicamente se va a centrar en la gestión de base de datos. Para crear o para gestionar estas pequeñas características de los usuarios, vamos a crear un controller, y dentro de este controller vamos a crear la clase user.py. Aquí vamos a estar importando, o vamos a estar llamando from model.db, y vamos a importar a handledb. Vamos a crear una clase llamada user, y esta clase llamada user va a tener las siguientes características. Primero que nada, va a tener un atributo llamado data user. Este data user va a ser igual a un diccionario de Python. Lo vamos a inicializar vacío. Va a tener un constructor con un init, piso, self. ¿Y qué va a hacer este constructor? Primero que nada va a instanciar la clase que nosotros llamamos handledb. Así que vamos a hacer un self.db y será igual a handledb. También vamos a asignarle el valor de los datos del usuario a datauser. Así que vamos a llamar a self.datauser, que esta vez sea igual al parámetro que vamos a pasar por aquí como datauser. Entonces será igual a datauser. Que esto será un objeto o un diccionario de Python que se va a estar instanciando a este atributo. De esta manera vamos a poder utilizar el atributo datauser dentro de toda nuestra clase. Ok, ¿qué más va a hacer esta clase? Esta clase va a necesitar tres métodos. Va a necesitar el método createUser. Este método createUser, en un momento lo vamos a dejar como un pass. También vamos a necesitar el método addID, que básicamente va a ser el que se va a encargar de autogenerar los IDs. Y finalmente vamos a necesitar un método password, o vamos a ponerle passEncrypt. De la misma manera, estos dos métodos son privados. Por eso se le está colocando el guión al inicio. Y pass. Ok, vamos a trabajar primero con estos dos métodos, con addID y con passEncrypt. Y después todo lo vamos a pegar dentro de createUser. Primero vamos con passEncrypt. Para encriptar la contraseña de nuestro usuario vamos a necesitar un nuevo módulo. Vamos a irnos hasta nuestro servidor, vamos a apagarlo. Vamos a dar un pip install worksuite y lo instalamos. Vamos a volver a utilizar un pip freeze requirements y vamos a volver a correr nuestro servidor con ubicorn main reload. Ahora, aquí vamos a importar al módulo que acabamos de instalar. Se llama worksuite.security y importamos import el generate password. Esto nos va a permitir generar, o mejor dicho, nos va a permitir encriptar nuestro password y posteriormente desencriptarlo. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy fácil. Simplemente dentro del método que ya creamos vamos a generar con self.data. Aquí me equivoqué. Muy importante hay que colocar el self dentro de cada uno de los métodos. Self y self. Ok, ahora sí. Data user. Y hay que recordar que esto será un diccionario de Python. Así que dentro de este diccionario de Python sabemos que vamos a pasarle un password user.
Y ese password user vamos a quererlo modificar con el generate password hash. Generate password hash nos va a pedir el password que queremos encriptar, que ya sabemos que está dentro de self.data user password user. Hay que indicarle el método por cómo queremos que se encripte. Esto lo hacemos con un string y le decimos pbkdf2 SHA 256 30. Y finalmente le decimos con qué fuerza de encriptamiento queremos encriptar nuestro código o nuestra clave. Vamos a encriptarlo con una fuerza de 30. Esto quiere decir, podríamos encriptarlo con una fuerza de 100 y esto va a hacer que nuestro password sea aún más seguro. Sin embargo, entre más seguro es un password, más nos cuesta en rendimiento de computación. Eso quiere decir que nuestra aplicación podría volverse más y más lenta. Así que por fines prácticos para esta aplicación, como es tan sencillita, con una revolución de 30 está bien. Guardamos y con eso ya tendríamos nuestra encriptación lista. Ahora, vamos a generar el ID. ¿Cómo generamos el ID? Pues de la siguiente manera. Primero que nada, vamos a llamar al último usuario de nuestra aplicación o dentro de nuestra base de datos con un user. Será igual a self.db. Aquí me equivoqué. Self.db get all. Vamos a querer a todos nuestros usuarios de la base de datos. ¿Para qué los queremos? Pues para chequear al último usuario y revisar cuál es su ID. Viendo cuál es su último ID, vamos a poder decir cuál será el ID que sigue. Vemos que esto nos va a estar pasando un arreglo, así que podemos decir one user y vamos a decir que the user nos traiga al último registro con -1. Ahora queremos el ID con ID user igual a... Aquí hay que recordar que lo que nos va a estar trayendo esto es una tupla. Así que de la misma manera también tenemos que indicarle en dónde está el ID que queremos. Vamos a decirle one user en la posición 0. ¿Por qué sé que es en la posición 0? Pues porque dentro de la tupla el ID es la posición 0. El first name la posición 1, el last name la posición 2 y así sucesivamente. Pero muy importante, esto se nos va a traer en forma de texto. Nosotros lo necesitamos en forma de número, es decir, lo necesitamos en un dato numérico. Así que lo paso con un int para que se haga el casting. Y finalmente hacemos un self.datauser y aquí vamos a modificar el ID con ID user más 1. Y muy importante, esto tiene que ser guardado como texto, no como número. Así que volvemos a hacer el casting con con string. Ok, de esta manera ya tendremos registrado y guardado nuestro siguiente ID. Y se está autogenerando. Ahora vamos a pegar todo esto dentro de nuestro create user. Primero vamos a pegar el ID, así que add ID. Dentro de add ID, bueno, esto solamente es un comentario, pero es para que se tenga en cuenta qué es lo que se está haciendo. Vamos a llamar a self.add ID. Posteriormente vamos a necesitar llamar a pass encrypt, aunque debería ser pass con la W para que se entienda que es password. Así que aquí también lo voy a modificar. Y aquí vamos a decir que sea add o encrypt password. Encrypt password. Self.pass encrypt. Ok. Y por último vamos a insertar nuestro registro dentro de la base de datos. Create new user. Y esto lo hacemos con self.db.insert. Y le pasamos los datos de self.datauser. Con esto ya debería estar funcionando todo lo que necesitamos para introducir de forma correcta un registro de un usuario dentro de nuestra base de datos. Pero por supuesto, esto no lo sabremos hasta que no lo intentemos. Vamos a volver a probar nuestra clase acá abajo. Vamos a instanciar con
user igual a user. Sabemos que a esto hay que pasarle un objeto de Python o una clase, un diccionario de Python. Así que vamos a hacer eso. Vamos a pasarle el data igual a un diccionario con un first, con un ID. No hace falta que sea el ID, ¿cierto? Vamos a necesitar un first name. Aquí vamos a ponerle Roberto. Un last name. Que sea Oliva. Un username que sea que soy Roberto. Vamos a necesitar también un country. Este country va a ser, esta vez que sea de Colombia. Y finalmente un password que será 54321. Muy bien. Guardamos, me equivoqué. Aquí sería el password user. Ahora podemos pasar todos estos datos a nuestro usuario. Y finalmente vamos a ejecutar un user.createUser. Y cruzamos los dedos. Ejecutamos. Y aquí vemos que nos dice module not found error. Esto puede ser precisamente porque lo estoy mandando a llamar. Estoy mandando a llamar esta clase dentro directamente de nuestra carpeta controller. Bueno, aquí primero que nada, como buena práctica, habría que haber puesto init.py. Pero fuera de eso, vamos a crear por acá afuera otro archivo llamado test.py. Y vamos a invocar con un from controller.user import user. Y vamos a dirigirnos nuevamente hasta nuestro usuario donde estábamos aquí abajo. Vamos a copiar todo esto que teníamos aquí. Guardamos y volvemos hasta el test. Pegamos, guardamos y ejecutamos desde aquí. Ejecutamos. Y vemos que no nos devuelve nada en realidad. Bueno, en realidad sí nos devuelve a un solo usuario. No, pero esto es precisamente porque aquí en Model probablemente, sí, en efecto, yo olvidé borrar las pruebas que hicimos. Guardo. Y esto ya debería haberse introducido. Normalmente no nos va a estar apareciendo esto. Pero ya nuestro user se debió haber ejecutado. Y parece que sin errores. Así que yo voy a volver a hacer un select from user desde mi terminal. Y vemos que ahora tenemos a nuestro segundo registro. Vemos que se guardó como con un ID 2, Roberto Oliva. Soy Roberto, de Colombia. Y vemos que ahora nos aparece toda la contraseña, pero ahora codificada, ahora encriptada. Vamos a hacer un último registro de usuario para tener un usuario extra y ver que ahora nos aparece sin el dato extra que nos había aparecido aquí abajo. Vamos a cambiar estos datos. Yo voy a poner Roberto, esta voy a poner Lila. Correa. Vamos a ponerle Linda Lila. De Argentina. Con un usuario 0000. Guardamos. Vamos de nuevo hasta nuestro test. ¿Ok? Ejecutamos. Vemos que no pasó nada. Pero en nuestra terminal tenemos a un tercer registro. Ok, perfecto. Eso quiere decir que ya nuestras clases están funcionando perfectamente. Ahora, hay que transferir todo esto. Que quede claro, este test ya no creo que lo vayamos a necesitar, así que lo voy a borrar. Solamente era para hacer la prueba. Y ya tenemos nuestras clases creadas, tanto la que manipula la base de datos como la que nos gestiona a los usuarios. Pero ahora, ¿cómo hacemos para transmitir todo esto y que interactúe con nuestros formularios? Muy bien, el primer formulario con el que queremos que interactúe va a ser con el de registro de usuarios. Así que vamos a ir hasta acá
y vamos a chequearlo un poco. Primero que nada, es un formulario, como podemos ver aquí, que está ejecutándose mediante el método post. Y se va a ejecutar o va a mandar todos los datos, mejor dicho, a la ruta data processing, ¿ok? Eso es importante saberlo. El método post puede haber dos métodos. Está el método post para los formularios y el método get. Sin embargo, usamos el método post porque el método get va a mandar todos los datos por la URL de forma visible de nuestra aplicación. Y eso no es seguro, sobre todo para datos sensibles como los que estamos utilizando ahorita. El método post, por otra parte, va a mandar todos los datos por las cabeceras HTTP. Y esta es una mejor manera, más invisible, por decirlo de alguna forma, de mandar datos sensibles. Data Processing va a ser la ruta por donde va a estarse transmitiendo todos estos datos. Así que lo primero que vamos a hacer es crear una ruta mediante el método post a Data Processing. Vamos a ir a nuestro main nuevamente y vamos a generar esa ruta. app.post data processing. Y aquí me estoy dando cuenta que olvidé poner la barra invertida en user y también en data processing. Guardamos, vemos que hay escrito bien el processing, porque me queda la duda existencial. Data processing. Ok, sí, perfecto, no me equivoqué. Y ahora vamos a ir a dev, data processing. Y aquí ya no vamos a estar retornando un template. Vamos a estar haciendo un return que nos diga simplemente un hi. I am data processing. Pero lo que realmente quiero aquí es imprimir los datos que se nos vayan a pasar por el formulario. Y los quiero imprimir en consola. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos a mandar esos datos y cómo vamos a reconocerlos aquí? Pues vamos a ir hasta nuestro signup, hasta nuestro formulario. Dentro de cada uno de estos labels, mejor dicho, o dentro de estos inputs, cada una de estas etiquetas input representan cada uno de estas entradas de nuestro formulario. El first name, el last name, el username, el country y el password. Muy bien, sabiendo eso, hay que identificar cada uno de estos inputs con un name. Es decir, este name va a ser el nombre identificativo por el cual vamos a poder relacionar a nuestro input con los datos que nos vaya mandando. Igualmente aquí podemos ver que en el last name tenemos un name llamado last name. En el country, donde está, en el username tenemos también un username aquí. Igualmente en el select, que podría ser el caso más particular que tenemos por aquí, el select en sí mismo tiene un nombre country, un name country. Y cada una de las opciones tiene un value, como pueden ver, con el valor de AR para Argentina, CAN para Canadá, CO para Colombia, USA para Estados Unidos, BE para Venezuela. Los valores que se van a retornar aquí en realidad son los que están dentro de value, no dentro de la etiqueta. La etiqueta simplemente, lo que está entre las etiquetas de option simplemente es para que el usuario que vaya a estar introduciéndose dentro de nuestra aplicación pueda gestionar esto mejor, o sea, pueda identificar Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos de una forma más legible para él. Pero lo importante aquí es que también tiene el name country. Y finalmente el password también tiene un name password. Ok, estos names son lo que realmente nos van a importar. Y es más, aquí en el password voy a pasarle password user. Guardamos. Y ok, ya con esto, entendiendo que estos names son el nombre por el cual vamos a poder identificar los datos de cada uno de los inputs, podemos regresar a nuestro main. Vamos a importar desde FastAPI form. Y form vamos a estarlo pasando por parámetro dentro de esta función. Vamos a decir que nos pase primero first name, que sea de tipo string y va a ser igual a un form. También el last name de tipo string, que sea igual a un form. El username será igual a string
conform el country, de la misma manera un string igual a form, y finalmente el password user, que será igual a un string, o mejor dicho, será de tipo string, y también viene a un formulario. Estos form básicamente indican que van a buscar dentro de nuestros formularios estos name independientes, o sea, estos name identificativos. El username, el first name, el last name, todos estos están relacionados con los name que vimos hace un rato. Ahora, vamos a poner aquí first name, escrito bien, first name, aquí last name, aquí username, aquí country, y finalmente el password user. Guardamos y ahora vemos que esto es mediante la ruta post. Ok, muy importante aquí. Para utilizar el form, es decir, para importar este form que tenemos aquí de FastAPI, nos piden que instalemos Python multipart, como podemos ver aquí. Así que vamos a hacer eso. Pip install Python multipart. Esperamos a que se instale. Una vez instalado, volvemos a correr ubicorn main app. Y ahora vamos hasta nuestro formulario. Vamos a ir hasta acá, nuestro formulario. Recargamos para ver que todo esté bien. Perfecto. Ok. Y ahora vamos a introducir a Vanessa, que se llame, no sé, pongamos Gutiérrez, que ya lo tenía aquí. Y un username vamos a ponerle Vane. Y vamos a decir que es de Estados Unidos. Con un password 8888. Son 4 veces 8. Mandamos. Vemos que nos dice, hi, I am data processing. Eso quiere decir que ya estamos en la ruta que acordamos. Vamos a ver dentro de nuestro formulario, o mejor dicho, dentro de nuestra base de datos, vamos a volver a hacer un select from user. Y claro, esto todavía se me fue, perdón. Esto todavía no se está ejecutando en nuestra base de datos. Ciertamente lo que lo habíamos hecho fue de este otro lado. Vemos que sí se están pasando los datos que pasamos por el formulario. Vemos que tenemos el password 888, USA, Vanessa o Vane, Gutiérrez y Vanessa. Tenemos todos los datos que le pedimos. O sea que los datos se están pasando de forma correcta. ¿Qué vamos a hacer a continuación entonces? Pues muy sencillo. Nosotros vamos a importar desde aquí arriba, from, desde controller.user, vamos a importar a nuestro user. Vamos a ir hasta acá abajo y cada uno de estos datos vamos a estarlos guardando dentro de una variable llamada data user, que será igual a un diccionario con un first name, con el valor del first name, un last name con el valor del last name, un username con el valor de username, un country con el valor de country, y finalmente un password user con el valor de password user. Ok, ya podemos borrar todos estos prints que habíamos puesto aquí. Y ahora podemos instanciar la clase, por acá arriba, de handle db, que va a ser igual a handle db. O, perdón, no sería handle db, yo le voy a poner aquí db
y no estamos importando a HandleDB, estamos importando a user. Y probablemente esto hizo que se importara HandleDB, así que yo lo quito de aquí. Ok, listo. Estamos importando a nuestro user, pero sería conveniente importarlo por acá abajo, ya que nosotros necesitamos introducirle en el constructor o pasarle por parámetro data user, el objeto que acabamos de crear. Y por último ponemos un db create user para que se cree nuestro usuario. Ahora, guardamos. Vamos a volver a ir hasta nuestro formulario. Ya tenemos todos los datos aquí. Un password 8888 y ejecutamos. Vemos que se vuelve a procesar. Vemos que todo se ejecutó bien. Y ahora volvemos a hacer dentro de nuestra base de datos SQLite un select. Y vemos que ahora tenemos el ID 4 con Vanessa Gutiérrez, Vane, USA y su password encriptado. Eso quiere decir que ya está funcionando perfectamente nuestro formulario. Pero tenemos un último pequeño problema. Y es que nosotros no queremos que nos esté apareciendo esto cada vez que introduzcamos un nuevo usuario. Queremos que nos redireccione a la página de inicio. Y para eso tenemos en el response, en fastapi.response, tenemos un redirect response. Y finalmente vamos a decir por acá abajo que nos retorne ese redirect response. Y aquí hay que pasarle la ruta para donde queremos que nos redireccione. Nosotros vamos a querer que nos redireccione a la ruta raíz. Pero aquí hay otro pequeño problema. Esto nos va a retornar a la ruta raíz bien, pero nos va a retornar mediante el método post. Es decir que como nosotros tenemos aquí la ruta, nuestra ruta base la tenemos en get, tenemos que hacer lo siguiente. Por lo menos es la única solución que he encontrado dentro de FastAPI utilizando la redirect. Si ustedes conocen una mejor alternativa, por favor déjenlo acá abajo en los comentarios y así todos nos nutrimos y aprendemos entre todos nosotros. Pero por ahora, lo más conveniente que me parece es, por acá abajo, volver a pegar el get, pero en vez de usar el app.get, hacer app.post. Y así nos debería estar retornando o redireccionando al mismo template, pero mediante el método post. Vamos a probar esto una última vez. Vamos a introducir nuevos datos. Vamos a mandar a llamar a Víctor Brown con Vic como username, que sea de Canadá, con un username de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mandamos esto y vemos que nos retornaron, ahora directamente, cerramos aquí esto, nos retorna a nuestro inicio de sesión. Pero ahora, lo interesante, vamos a ver si funcionó. Volvemos a hacer un select y ahora vemos que tenemos un ID 5 con Víctor Brown y todo lo que necesitamos. Perfecto, ahora tenemos todo el proceso de registro de un nuevo usuario realizado. Muy bien, ya como últimos pasos lo que nos queda es hacer el registro por esta parte, poder ingresar con los datos de nuestro usuario y finalmente introducirnos dentro de nuestra aplicación y mostrar los datos de dicho usuario. De momento, para evitar el conflicto que nos va a estar ocasionando aquí en main, el user que tenemos aquí con el template que exige algunos datos que todavía no tenemos, voy a simplemente return un I am user. Guardo. Voy a ir hasta esa sección llamada user y vemos que solamente tenemos aquí un user. Perfecto. De momento eso nos va a servir. Pero hay una pequeña cuestión aquí. Esto no debería pasar. Lo que yo acabo de hacer, de poner aquí en la barra de búsqueda el I am user, esto nos debería estar redireccionando nuevamente hasta acá de nuevo, porque no deberíamos poder acceder a menos de que introduzcamos nuestros datos aquí. Así que únicamente vamos a controlar eso con una redirección. Repito, este quizás no es el método más adecuado para hacer todo esto, pero esto solamente es demostrativo para ver cómo utilizar los formularios dentro de una aplicación de este estilo. Así que perdónenme si todo esto no es 100% apegado a la realidad o cómo debería de hacerse de una forma muchísimo más segura o enfocado a la seguridad.
pero por el momento nos va a servir perfectamente para nuestros ejemplos. Ok, primero que nada, esta ruta mediante el método get vamos a hacer que nos redireccione, nos haga un redirect response nuevamente hasta nuestra ruta base. De esta manera, cuando guardemos aquí y vayamos de nuevo hasta user, nos va a redireccionar nuevamente hasta la ruta base. Vamos a volver a copiar todo esto. Copiamos, pegamos, y esto lo vamos a estar manejando mediante el método post. ¿Por qué mediante el método post? Pues porque en nuestro formulario, este formulario va a transmitir los datos también por el método post. Esto es porque, como podemos ver, tenemos y estamos manejando una contraseña. Entonces sería inseguro pasar los datos mediante la URL con el método get. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues mediante el método post sí que nos va a redireccionar de momento el hi, I am user. Guardo. Y vamos a pensar un segundo en la lógica de esto. Primero que nada, ¿qué queremos que haga esta parte de nuestra aplicación? Pues cuando nos introduzcamos aquí, primero que nada, vamos a introducir el username y el password. Hay dos cosas que tenemos que notar. Primero que nada, hay que registrar o hay que chequear en nuestra base de datos que en efecto exista un usuario que tenga el username que pasamos por aquí. Una vez chequeado que este usuario realmente exista, vamos a necesitar chequear el password que está guardado en la base de datos para este usuario con este password que nos están pasando para ver si los dos coinciden y si en efecto se puede abrir o se puede dar permiso a este usuario para ingresar. De ser contrario o de no permitirse, nos va a retornar nuevamente hasta esta página, impidiendo así que el usuario pueda ingresar dentro de la aplicación. Entonces, para todo esto vamos a crear una pequeña función. Ya no va a ser una clase, porque una clase creo que sería exagerado para esto. Así que únicamente vamos a pasar una función, vamos a crear un lib, una carpeta lib. Igualmente aquí un init.py para declarar esto como un módulo. Y vamos a crear aquí una función llamada checkPassword.py. Para esta función vamos a necesitar importar desde from model.handledb. Vamos a importar con un import handledb. Y vamos a también necesitar desde work.security importar a checkPasswordHash. Con esto vamos a poder desencriptar, o más que desencriptar, chequear que dos passwords coincidan. Es decir, un texto plano que no está encriptado con un texto encriptado que ambos coincidan. Muy bien, vamos a crear una función llamada checkPassword que va a recibir por parámetro un username. Agregado a eso, también vamos a necesitar el password en texto plano que nos vayan a pasar. Y creo que un mejor nombre, más que checkPassword, sería, o mejor, un checkUser. Sí, creo que ese nombre me gusta más, checkUser. Para chequear que el usuario no solamente coincida la contraseña, sino que en sí mismo exista. Y lo primero que vamos a hacer es crear una variable llamada user y vamos a instanciar la clase de handledb. Posteriormente vamos a llamar a los usuarios, así que vamos a decir all users, o vamos a hacer mejor un filter user para filtrar al usuario. Vamos a llamar a user.getOnly para filtrar de esta manera a un único usuario. Sabemos que getOnly se le pasa por parámetro el nombre del usuario, así que guardamos. Y nuestro getOnly nos va a estar devolviendo el registro de existir. Si no existe, nos va a devolver un array, una tupla vacía en este caso. Así que vamos a hacer aquí una condicional donde vamos a evaluar si filter user contiene algo. Si contiene algo, va a dar positivo o va a dar true, va a dar verdadero y vamos a poder continuar. Si da falso, si no tiene nada por dentro, va a dar falso y entonces no vamos a poder continuar con esta sección. Entonces, aquí podemos hacer un pass para después decir qué es lo que va a pasar cuando ingrese, si es que ingresa. Pero de lo contrario, si no ingresa dentro de este if, eso quiere decir que no existe el usuario. Por ende, vamos a retornar
con un return unknown, indicando que no existe ningún valor. Entonces, ¿qué pasa si sí existe un valor? Pues vamos a comenzar chequeando el password. Así que vamos a hacer un same password y vamos a utilizar la función el método que llamamos check password hash. Este recibe dos parámetros, el password en texto plano y el password con la salt, es decir, el password encriptado. No, aquí podemos ver que primero dice password hash, eso quiere decir que primero viene el password encriptado y ese lo podemos sacar del filter username o filter user, que ya sabemos que dentro contiene todos los datos del usuario y este dato de usuario estaría en la posición 5 de la tupla. Eso lo sabemos porque si vemos aquí, por ejemplo, Víctor, tenemos la posición 0, el ID, la posición 1, el first name, la posición 2, el last name, la posición 3, el username, la posición 4, el country y la posición 5, el hash que queremos. Así que ahí tenemos la posición 5 y finalmente el password que pasamos por parámetro. Este método también nos va a devolver un true o un false si no coinciden, un true si sí coinciden. Entonces podemos volver a evaluar con un if, el same pass. Y finalmente, aquí si tanto existe el usuario, pues entonces vamos a chequear su password. Si se chequea el password y es correcto, entonces vamos a retornar con un return al filter user completo. Muy bien, muy rápido. ¿Qué hicimos aquí entonces? Creamos una función para chequear al usuario. Instanciamos la clase con handledb para manejar la base de datos. Llamamos al usuario mediante el username que estamos pasando. Si este no existe, nos va a dar un falso, ya que nos va a devolver una tupla vacía. Si nos devuelve la tupla vacía, nos retorna un known. Si nos devuelve una tupla con algún tipo de registro, quiere decir que el username concuerda. Si es así, entonces vamos a utilizar check password hash para comparar el password que ya habíamos registrado en la base de datos para ese usuario con el password que nos van a estar pasando por parámetro. Si esto no concuerda, entonces nos va a retornar también un known. Si sí concuerda, nos va a retornar finalmente al usuario completo. Y esto es lo que vamos a poder utilizar dentro de nuestra aplicación. Y nos va a servir para dos cosas. Primero que nada, aquí nos va a servir para poder hacer lo siguiente. Primero hay que importarlo, ciertamente. From lib. Checkpass import check user. Ok. Y vamos a irnos hasta app post user. Y aquí es donde realmente nos interesa hacer la verificación. ¿Cómo vamos a verificar? Pues muy sencillo. Primero que nada, vamos a crear una variable llamada verify. Y va a ser igual a nuestro check user. Check user, sabemos que tenemos que pasarle un username y un password. User. ¿Estos de dónde van a ser traídos? Pues van a ser traídos desde nuestro formulario user. Así que este formulario user que está aquí en el index, vamos a ver que aquí tenemos el formulario mediante el método post, va a hacer toda su redirección al user, por ahí se van a pasar los datos, y aquí tenemos a cada uno de los inputs que vamos a estar trabajando. Uno de los inputs se llama name y el input del password se llama name password, pero yo lo voy a cambiar por password user. Guardamos, volvemos hasta el main y aquí podemos volver a hacer lo que habíamos hecho antes. Llamamos a username como de tipo string y que sea igual a form. Y a user y a password user como string igual a form. Y aquí me comí una S, así que hay que colocarla. Muy importante. Ok, ahora sí, podemos hacer la verificación. Esto ya sabemos que nos va a devolver
un known o, en efecto, todos los datos del usuario en una tupla. Así que vamos a hacer un if, si verify nos regresa algo, o sea, si en efecto nos regresa la tupla completa, pues entonces vamos a retornar un return. Es más, lo tengo aquí, así que puedo retornar nuestro template que ya habíamos construido antes. De lo contrario, o sin tener ni siquiera que poner un else, vamos a retornar un redirect response a la ruta base. Guardamos y muy importante, ahora sí podemos colocar aquí la última llave que nos hacía falta dentro de nuestra lista de Python, que si mal no recuerdo aquí en user se llama data user, ¿ok? Así que es importante ponerle ese mismo nombre aquí, data user, y va a ser la tupla que nos devuelve nuestro check user. Es decir, dentro de data user va a estar la tupla y con todos los datos que nosotros necesitamos para poder gestionar este template. Vamos a ver un segundo ese template aquí en user. Esto es código Jinja, como le habíamos dicho, la sintaxis que utiliza Jinja, y lo que más nos interesa está aquí. Este data user, como todos estos que están aquí, son este mismo data user, por eso se le pone el mismo nombre, para que se puedan reconocer. Es decir, este data user es este data user. Y como pueden ver, aquí lo estamos utilizando exactamente igual que como lo habíamos utilizado cuando estábamos manejando la base de datos. Estamos llamando a cada uno de sus elementos según su index, para que estos datos de esta manera puedan ser representados de una forma clara en nuestro template. Así que guardamos y creo, estoy casi 98.9% seguro de que esto debería funcionar y no nos debería estallar en la cara. Pero ya saben lo que dicen, los idiotas están seguros de todo, así que vamos a probarlo. Vamos a recargar aquí un segundo, vemos que todo funciona. Vemos que la base de datos está bien, o mejor dicho, nuestro servidor está bien. Vamos a introducir un nuevo usuario, es más, vamos a hacer el proceso completo. Aquí arriba tenemos esta sección que es como la cabecera y nos lleva hasta el formulario. Yo voy a introducir un nuevo usuario llamado test mrtesting, llamado test app, que sea de Canadá, y vamos a ponerle otra vez el 0000 para que sea fácil de identificar. Ok, vamos a ver si se guardó. Tenemos un ID número 6 con test, ok, ya listo. Vemos que se registró correctamente. Su username habíamos dicho, uy, tengo memoria de pez, test app, ok, test app, y su password es 0000. Ejecutamos, cruzamos los dedos y en efecto nos devuelve a la página del usuario. ¿Y qué podemos ver aquí? Pues que nos dice hi, test app, el nombre del usuario. Su first name es test, su last name es mrtesting y su país es Canadá. Esto ya podemos ver que está funcionando todo el registro y el login que habíamos realizado. Ahora, ¿qué pasa si nos equivocamos? Si aquí ponemos cualquier cosa y aquí otra cualquier cosa. Vemos que nos redirige de nuevo hasta nuestra página de inicio. Si ponemos nuevamente testing app, pero esta vez nos equivocamos en la contraseña, nos devuelve de nuevo a la página de inicio y no nos deja ingresar. Eso quiere decir que nuestra aplicación está funcionando perfectamente. Ok, como les puedo decir, hay muchas cosas que mejorar dentro de este proyecto. Hay muchas cosas que en la vida real o en un proyecto ya más grande o más práctico o de una forma más profesional, valga la redundancia, que ya creo que lo dije 2 veces, no deberían hacerse tal cual como se hizo dentro de este proyecto. Pero creo que proyectos como este nos dan una idea mucho más profunda de cómo funcionan a fondo ciertos sistemas y cómo se pueden implementar estos. Claro, hay muchas cosas que vienen extra, pero por lo menos esta es una buena base para entender cómo funcionaría un sistema de login de una forma básica.
Espero que este proyecto les haya gustado, les sea de utilidad, les sirva mucho y sobre todo a ti, Abraham Espinosa, espero que te haya gustado mucho este video y que pues la solicitud que hiciste haya valido la pena. Otra vez les recuerdo que si quieren apoyar el canal pueden suscribirse, darme like, eso ayuda muchísimo a seguir subiendo contenido. Y otra vez, si tú quieres que también tu proyecto o la idea para algún proyecto o si quieres conocer alguna nueva tecnología sea mostrada aquí en el canal, pues déjalo acá abajo en los comentarios y con mucho gusto lo estaré realizando. Espero que esto les haya entretenido, les haya servido y nos vemos hasta la próxima, mi queridísimo ser del otro lado de la pantalla. Bye bye.